Bien, hola otra vez. Hoy les voy a presentar lo que correspondería a la tercera parte de este estudio de las reacciones que venimos haciendo. El primer video fue de tipos de reacciones, el segundo fue de complejos y vamos a hablar de las reacciones de óxido-reducción. Como este es un tema un poco más largo, el video los vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Así no se hace tan pesado y podemos distribuirlo mejor. Entonces, este tema es fundamental para química inorgánica, para TP de química inorgánica y para todas las materias que les van a seguir, ¿sí? Química analítica y química orgánica tienen un montón de eh, conceptos asociados a reacciones redox. Entonces, es algo a lo que le tenemos que prestar muchísima atención y tenerlo bien presente. Entonces, vamos a hablar un poco de qué son las reacciones de óxido-reducción, que nosotros la abreviamos diciéndole redox, ¿sí? Casi que la vida es una redox, ¿sí? Todo el hecho de respirar es una redox constante, tenemos un montón de funciones en nuestro cuerpo, un montón de funciones que tienen que ver con lo electrónico, así que entender este tipo de reacciones es entender un montón de partes de la vida. Una redox es una reacción química que la podemos entender como dos procesos que ocurren en paralelo. Una oxidación, que corresponde a que una dada especie química pierde electrones y al perder electrones aumenta su número de oxidación, y en paralelo ocurre una reducción que es un proceso en el cual una especie química gana electrones y disminuye su número de oxidación, ¿sí? Entonces, algo que quiero que quede claro es que la oxidación quiere decir perder electrones y por eso aumenta el número de oxidación, y la reducción es ganar electrones y por eso disminuye el número de oxidación, ¿sí? Este, Me parece que es bueno recalcar esta idea de qué es lo que está en juego son los electrones y un proceso corresponde a perderlos y otro corresponde a ganarlos, ¿sí? Para entender un poquitito mejor esto, porque siempre yo creo que las explicaciones con definiciones son medio abstractas en química, vamos a suponer que tenemos esta reacción, ¿no? La de el sulfato cúprico con hierro. Nosotros tenemos un cladito de hierro que lo colocamos en una solución de sulfato cúprico y al cabo de un rato lo que podemos ver es que el clavo se recubre de un sólido color rojizo y la solución cambia de este color celeste a un color más verdoso, ¿sí? Si miramos esta ecuación, esto correspondería a una reacción de desplazamiento simple, que ya las vimos, ¿no? Donde el hierro sustituye el cobre, este sólido rojizo que se deposita es el cobre, y la solución verdosa que queda corresponde al sulfato ferroso, ¿sí? Para entender cómo es este proceso, ¿sí? O cómo ocurre esta reacción, que es una redox, eh, lo que podemos hacer es intentar escribirla en forma iónica primero, y lo que vamos a ver es que nos quedaría de esta manera. El sulfato es un ion espectador, no nos va a importar mucho, pero sí lo que vemos es que el hierro se transformó en catión ferroso y que el catión cobre se transformó en cobre metálico, o también le decimos cobre cero. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, para que el hierro se transforme en hierro 2 más, tiene que perder dos electrones. O sea, el hierro se va a transformar en hierro 2 más dos electrones, ¿sí? Para que el catión cobre se transforme en cobre metálico, cobre cero, tiene que ganar dos electrones. Entonces, en este proceso, el hierro perdió electrones, esto sería una oxidación. Fíjense que al perder electrones, el número de oxidación del hierro acá, como sustancia simple es cero, pasó a ser más 2, aumentó, y estos electrones que pierde, los gana el cobre, ¿sí? Eso sería una reducción, y al ganar estos dos electrones, el cobre que acá tenía número de oxidación 2 pasa a ser cobre cero, ¿sí? Que disminuye su número de oxidación. Entonces, algunas definiciones o algunos puntos importantes que en toda redox se tienen que cumplir
es que la oxidación y la reducción siempre tienen que ocurrir a la par, o sea, si hay una oxidación, en algún lado del universo tiene que haber una reducción, no puede darse solo una oxidación o solo una reducción, y mucho menos dos oxidaciones en paralelo si no hay una reducción en algún eh, que las acompañe, ¿sí? Otro concepto que es importante, que puede ser un poco antiintuitivo por el nombre, pero cuando lo pensamos tiene sentido, es la especie química que se oxida, la conocemos como agente reductor, ¿sí? ¿Por qué? Acá, por ejemplo, dijimos que la especie química que se oxida es el hierro y se transforma en hierro 2, ¿sí? El hierro al oxidarse hace que otra especie, en este caso el catión cobre, se reduzca. Entonces, por eso le llamamos agente reductor, porque es el agente que reduce a otra especie química, ¿sí? Si reduce a otra especie química, él se tiene que oxidar. Por esto de que tiene que haber una oxidación y una reducción en paralelo. De manera similar, una especie química que se reduce la llamamos agente oxidante, porque esa especie se reduce a costa de oxidar a otra. Entonces es el que oxida a otro, ¿sí? Entonces piénselo siempre, el agente oxidante es el que oxida a otro, entonces él se tiene que reducir, el agente reductor es el que reduce a otro, él se tiene que oxidar. Así que no, el compuesto que se oxida no es el agente oxidante, ¿sí? Esto es algo que al principio uno suele confundirse, después con el tiempo lo va incorporando. Antes de seguir, vamos a repasar un poquito algo porque en este tema es particularmente importante el tema de los estados de oxidación, ¿sí? Creo que esto ya lo repasamos en alguna de las clases, pero una forma de determinar los números de oxidación o algo que cumplen los números de oxidación es que si uno multiplica la atomicidad de cada elemento en la fórmula por su número de oxidación, eso es igual a la carga de la especie, ¿sí? Si la especie es neutra, la carga de esta es cero. Entonces se tiene que cumplir que si yo multiplico 2 por el número de oxidación del hidrógeno, que es más uno por el número de oxidación del azufre, que es más 6 más 4 por el número de oxidación del oxígeno, que es menos 2 me tiene que dar la carga de esto, que es cero. Y si vemos, esa cuenta se cumple, porque acá tenemos 2 más 6 8 menos 2 por 4 menos 8 8 menos 8 cero, ¿sí? Si yo de repente no sé el número de oxidación del azufre, si este no lo supiera, ya sé que esto me tiene que dar cero, entonces puedo despejar, ¿sí? Si tenemos una especie cargada, ¿sí? La suma de esta suma que planteamos recién, de decir la atomicidad por el número de oxidación, que se llama la suma algebraica, eso, es igual a la carga. En este caso, fíjense que el estado de oxidación del azufre es más 6, el del oxígeno es menos 2, entonces tenemos 6 menos 8, ¿sí? Esto es 6 por 1, más menos 2 por 4, esto da menos 8, o sea, 6 menos 8 da menos 2, que es la carga del sulfato, ¿sí? Así que cuando les pidan que les demuestren el número de oxidación, ustedes ya saben cómo deducirlo. ¿Qué tienen de particular las reacciones redox? Bueno, digamos, bueno, se pasaron los dos, pero no importa. Estos dos puntos son lo que va a desembocar en lo que vamos a ver ahora ya en unos minutitos, en la siguiente slide en realidad, que cumplen, que tienen una estequiometría, o sea, una forma de balancearse que tenía que corresponder con el cambio en los números de oxidación, ¿sí? En el balanceo de las reacciones redox hay que tener en cuenta tres factores: el número de átomos, como lo hacemos normalmente en una reacción química, las cargas totales, o sea, tiene que haber un balance de átomos de masa, un balance de cargas, y además hay que tener en cuenta el número de electrones que se están transfiriendo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Esta es la reacción del anión permanganato, este es el anión permanganato, con el peróxido de hidrógeno en medio ácido, que produce catión manganeso 2, oxígeno y agua, ¿sí? Esto es una reacción redox. Acá el permanganato tiene al manganeso actuando con número de oxidación más 7, que pasa al número de oxidación más 2, o sea, se reduce.
Y acá tenemos el peróxido de hidrógeno, donde el oxígeno tiene el número de oxidación -1 y pasa a cero, se oxida. Acá este es -1, este es 0, ¿sí? Lo voy a escribir para que se vea. Acá esto es +7, acá esto es +2, este es -1 y este es 0, ¿sí? Y fíjense, -1 es más chico que 0, porque este es un número negativo y el 0 ni siquiera es un número, me parece, es una convención matemática, pero no es clase de matemática esto, ¿sí? Y lo importante es que -1 aumentó a 0, que +7 disminuyó a +2, ¿sí? Y esta reacción, que es una redox, tenemos varias formas de balancearla, ¿sí? Si ustedes calculan, hacen la suma, cuentan la cantidad de átomos y cuentan la cantidad de cargas, en todos los casos se cumple tanto el balance de masas como el balance de cargas, pero no se cumple este tercer punto de los electrones transferidos, ¿sí? Eso solo se logra con este balanceo que está en negrita. Entonces, como todo tiene que estar perfectamente balanceado, ¿sí? Para, eh, no solo para poder balancear las ecuaciones redox, sino también para entender un poco cómo es el proceso químico que ocurre en la oxidación y la reducción, existe lo que se llama el método del ion-electrón, ¿sí? Este método de ion-electrón nos permite balancear correctamente las ecuaciones, ¿sí? Redox, pero no se aplica a otro tipo de reacciones. En este también representamos simbólicamente la oxidación y la reducción con hemi-ecuaciones, que hemi-ecuaciones son mitades de ecuaciones. De la misma forma, vuelvo un cachitito para atrás. De la misma forma que lo hicimos acá, esto es la mitad de la ecuación y esta es la otra mitad. A esto nos referimos con hemi-ecuaciones. Son las dos partes que sumadas dan la ecuación. Igual ahora vamos a ver un poquito mejor, ¿sí? Pero bueno, usamos semiecuaciones para representar estos procesos de oxidación y reducción. El método puede aplicarse para reacciones que tienen lugar en solución acuosa. Tenemos que recordar que en solución acuosa los electrolitos fuertes van a estar disociados, ¿sí? Y depende del medio en el que estemos. Si hay un ácido, si hay un hidróxido o una base, o puede ser que ocurra en el medio neutro, ¿sí? Y por último, y el corazón de todo este método es que hay que saber sumar, multiplicar y restar. Sí, hay mucha matemática de por medio, así que bueno, nada, hay que amigarse, hay que hacer cuentitas, ¿sí? Obviamente ustedes deben estar decir, bueno, ¿qué dijo de esto de las semiecuaciones? O de repente es como, bueno, todo muy lindo, sí, pero ¿cómo lo hago? Así que vamos a ir haciendo un par de ejemplos despacio, ¿sí? La idea es que ahora les vamos a dar como la receta de cocina para poder balancear por el método del ion electrón, o sea, todo el conjunto de pasos que tenemos que hacer, que son unos cuantos, así que este es el momento donde uno puede decir, cuando necesito anotar, le puedo dar stop al video y copiarlos. Este, Así que nada, yo los voy a leer más o menos rápidamente, los vamos a ir repasando en los ejemplos, pero para que tengan en cuenta, recuerden que poderle poner stop es una herramienta muy, muy grande. Y bueno, tenemos este hermoso cuadro verde, que como verán tiene unos cuantos pasos, aunque son solo 6, ¿sí? O 10, si consideramos estos subpasos. Y como dijimos antes, lo primero que hay que hacer es ionizar todo lo que se pueda ionizar, o sea, hay que escribir la ecuación en forma ionizada. Y ¿qué disociamos? Los ácidos, los hidróxidos y las sales que estén en solución acuosa, como vimos en reacciones químicas. Y si hay compuestos de coordinación, o sea, si hay complejos, que los vimos en el tema anterior, no disociamos al ion complejo, disociamos a los compuestos de coordinación, ¿sí? Si hay una sal compleja, un ácido complejo, un hidróxido complejo, los disociamos, pero el metal y el ligando se mantienen unidos. Después de escribir esta forma ionizada, hay que identificar la especie que se oxida y la especie que se reduce. Y ahora vendría la parte más difícil, que es plantear las semiecuaciones y balancearlas, ¿sí?
plantear las ecuaciones y balancearlas implica que primero se balancea el elemento que cambia el número de oxidación, después hay que agregar electrones según el cambio del número de oxidación, hay que balancear las cargas agregando cationes hidrógenos si el medio es ácido o aniones oxidrilos si el medio es básico. Este paso puede ser que no sea necesario, ¿sí? Y porque puede ser que en este punto ya quede todo balanceado. Y por último hay que balancear los hidrógenos y los oxígenos agregando moléculas de agua donde sea necesario, ¿sí? Este paso también puede ser que no sea necesario. Por último, así los últimos pasos serían que hay que multiplicar cada ecuación por la cantidad de electrones de la otra, sumar las ecuaciones, cancelar lo que se repita y llevarlo a la ecuación molecular, ¿sí? Nada, esto lo leí medio rápido, pero porque, de nuevo, le pueden poner stop y copiarlo, y porque ahora vamos a hacer un par de ejemplos y lo voy a repetir. Entonces, uy, vamos a ir vamos a ir del medio más fácil al más difícil. Vamos a empezar por el medio neutro, que es el más fácil, ¿sí? Y vamos a usar como ejemplo esta reacción, ¿sí? Donde fíjense, tenemos cloruro férrico que reacciona con ioduro de potasio para dar cloruro ferroso, yodo y cloruro de potasio. Acá arriba tenemos los números de oxidación de todas las especies que nos va a ayudar a identificar el elemento que se está oxidando y el elemento que se reduce, ¿sí? Lo que podemos ver es que el hierro acá está actuando con número de oxidación más 3 y acá está actuando con número de oxidación más 2, o sea que se reduce. Y por otro lado, podemos ver que acá el yodo está actuando con número de oxidación menos 1 y acá está actuando con número de oxidación 0. O sea, podemos identificar a veces de partida los elementos que se oxidan y se reducen, pero cuando escribimos la ecuación disociada vamos a tomar esa parte para escribir las semiecuaciones. Entonces, primer paso, tenemos que escribir esta ecuación disociada, ¿sí? Para disociar la ecuación, recordamos, se disocian las sales, hidróxidos y ácidos que estén en solución acuosa. Cloruro férrico es una sal, la disociamos en hierro 3. Para hacer el método de guión-electrón podemos omitir los estados de agregación porque suele ser tedioso, ¿sí? Tenemos que escribir bastante, entonces a partir de este punto los omito, sobre el final los retomo, ¿sí? Entonces hierro 3 más 3 cloruros más un cation potasio más un anión yoduro. Y todavía tenemos problemas para disociar. Les recuerdo que esto está explicado en el video de reacciones. eh, o lo pueden consultar en clase, obviamente. Esto nos va a dar hierro 2 más 2 cloruros más yodo. Esta es una L deforme, pero es una más cation potasio más anión cloruro. Bien, ahora que tenemos esta ecuación disociada, tenemos que extraer justamente la especie que se reduce y la especie que se oxida para plantear las ecuaciones. O sea, vamos a dividir esta ecuación redox en la oxidación por un lado, la reducción por el otro. Entonces, tenemos que, ¿cómo escribimos las ecuaciones? Acá sabemos que el yoduro se está transformando en yodo, ¿sí? Esta sería la ecuación de oxidación, ¿sí? Lo podemos escribir en ecuación de oxidación, si quieren. Y por otro lado tenemos que el catión férrico se está transformando en el catión ferroso.
esta sería mi ecuación de reducción. No es necesario escribir esto, estoy escribiendo solo porque es la primera vez. Bien, entonces, el primer paso era balancear al elemento que cambia el número de oxidación. Este es un caso sencillo porque el elemento que cambia el número de oxidación está acá y acá, acá y acá. Entonces, en el caso del hierro ya está balanceado, porque acá tengo un hierro y acá tengo un hierro. En el caso de arriba no están balanceados, porque fíjense que acá tengo dos yodos y acá tengo un yodo. Entonces lo que voy a hacer es poner un 2 adelante del yoduro. ¿Sí? El segundo paso era balancear los números de agregar electrones según le cambien los números de oxidación. Esto por ahí es un poco difícil de entender al principio, pero la idea es que si yo acá tengo el yoduro que actúa con -1 y acá tengo yodo que tiene el número de oxidación 0, eso quiere decir que el yodo de -1 a 0 pierde un electrón. O sea, cada unidad que cambia el número de oxidación es un electrón ganado o perdido. ¿Sí? De -1 a 0 hay una unidad, entonces eso sería un electrón. Tenemos que tener cuidado porque cada yoduro pierde un electrón. Al tener dos yoduros, acá tenemos que sumar dos electrones. ¿Sí? O sea, es de -1 a 0 hay un electrón, por cada yodo son dos electrones. Y fíjense que de esta forma, esta ecuación nos queda ya mi ecuación, perdón, ya nos queda balanceada. Tenemos dos yoduros, dos yodos, ¿sí? Dos átomos de yodo de este lado, dos átomos de yodo de este, y acá tenemos dos cargas negativas, 2 por -1, y acá tenemos dos cargas negativas. En la ecuación de abajo es más sencillo. Acá tenemos un hierro, acá tenemos otro hierro. Entonces, los átomos de hierro ya están balanceados. Acá el hierro tiene como número de oxidación más 3. Y acá el hierro tiene como número de oxidación más 2. Entonces, eh, acá tenemos que sumar un electrón. ¿Por qué? Porque si el número de oxidación bajó de más 3 a más 2, ¿sí? Quiere decir que disminuyó el número de oxidación en una unidad, o sea que ganó un electrón. ¿Sí? No se confundan cuando yo escribo acá arriba entre paréntesis, esto es el número de oxidación, ¿sí? Pero no es la carga. A veces coinciden, a veces nos referimos al número de oxidación de un elemento y no de toda la especie que tenemos. Entonces voy a borrar esos números de oxidación de acá porque por ahí son un poco desprolijos, para que se entienda mejor. Ahora, con esto ya cumplimos de escribir las semiecuaciones y que estén balanceadas. Fíjense que esta ecuación de abajo también quedó balanceada. Tenemos un hierro y un hierro, y acá tenemos tres positivas, menos una son dos cargas positivas de este lado, y acá tenemos dos cargas positivas. Entonces, ahora cumplimos con todos los balances que nos piden las redes. Están balanceados los átomos, están balanceados las cargas y están balanceados los electrones transferidos, ¿sí? O sea, acá serían dos electrones y acá sería uno. Ahora, perdón, los electrones transferidos no serían los electrones que se pierden y los electrones que se ganan en la semiecuación, ¿no? Según el cambio de los números de oxidación. Ahora vendría el paso donde hay que balancear los electrones transferidos. ¿Qué quiere decir con esto? Todos los electrones que se generan de este lado tienen que consumirse de este lado. Entonces, ¿cómo logramos eso? Si acá tengo dos electrones, la ecuación de abajo la voy a multiplicar por 2. Acá tengo un electrón, entonces la ecuación de arriba la tendría que multiplicar por 1. Que no lo voy a escribir porque no tendría sentido, ¿no? ¿Qué logramos? Multiplicando toda esta ecuación por 2, que de este lado me queden dos electrones, entonces cuando yo junte el proceso de oxidación con el proceso de reducción,
a ambos lados quedan dos electrones y puedo cancelarlos. ¿Sí? En las redox, todos los electrones que se generan siempre tienen que consumirse. No pueden sobrar. ¿Sí? Y si sobran es porque hicieron algo mal. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, voy a hacerlo despacio esta vez porque es la primera, pero las otras ya no. Cuando yo tengo, que digo que multiplico toda esta mi ecuación por 2, este 2 se distribuye tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación. Entonces, lo que tendría que escribir es que son 2 electrones más 2 hierro 3 que pasan a ser 2 hierro 2. Fíjense que multiplicar por 2 la ecuación no me alteró el balanceo, ¿sí? Porque tengo 2 negativas y acá es 2 por 3 6, o sea, son 6 positivas menos 2 negativas, 4 positivas. Acá tengo 4 positivas, acá tengo 2 hierros y acá tengo 2 hierros, ¿sí? Y entonces, lo que tengo que hacer ahora es sumar esta ecuación, la de oxidación, con esta ecuación que es la de reducción, ¿sí? Todo lo que está a la izquierda se queda a la izquierda, todo lo que está a la derecha se queda a la derecha. Entonces, en la ecuación me van a quedar, por la de oxidación, quedan dos ioduros. Acá ya voy a empezar a poner los estados, porque esta ecuación global es la ecuación iónica de esta que escribí acá. Me quedan dos ioduros. Por la de reducción tengo que escribir más dos electrones más 2 hierro 3. Y esto me va a dar, y ahora por la ecuación de arriba, se forma yodo 2 más 2 electrones más 2 hierro 2 por la ecuación de reducción. ¿Sí? Cualquier cosa, ustedes si necesitan volver, yo no lo quiero hacer para no hacer tan largo el video, lo que pueden hacer es eh, darle stop, volver para acá e ir leyendo los pasos. ¿Sí? Bien, esta ecuación que obtuvimos acá, es que empecé a escribir los estados y me fui después, sí, disculpen. Voy a borrarle y después lo paso en limpio. Esta ecuación que obtuvimos acá, falta hacer una cosita, que es cancelar las especies que se... Esto, mira, ahí, digo, no quiero hacer el video largo y cometo estos errores de despiste, disculpen. Ahora sí. Entonces, algo que tenemos que hacer ahora es cancelar las especies que se repitan. Entre las especies que se repiten siempre tienen que estar los electrones. Fíjense que acá tenemos dos electrones, acá está la flecha, acá tenemos dos electrones, entonces estos se cancelan con estos, ¿sí? Y una vez que cancelamos esos electrones, esta reacción, esta ecuación que nos queda acá, que le llamamos ecuación global, ¿sí? Esta ecuación global es la ecuación iónica, ¿sí? Es la ecuación que resultaría si esta estuviese balanceado y canceláramos a los espectadores. Entonces vamos a escribirla ahora con los estados de agregación correspondientes para que nos quede bien la ecuación iónica escrita, que sería, o sea, la global y la iónica son equivalentes, ¿sí? Solamente que la global por lo general es esta que ya tiene las especies tachadas y qué sé yo, y la iónica es pasada en limpio. Nos quedan dos ioduros en solución acuosa más 2 hierro 3 en solución acuosa, que pasa a ser yodo 2, que estaba acuoso, más 2 hierro 2 en estado acuoso. ¿Sí? Esta sería
la ecuación global, ¿sí? Ahora lo que tendríamos que hacer es llevar esta ecuación global a la ecuación molecular original, o sea, a esta que es la de la cual partimos, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a ver, ahí, sí, ahí voy a borrar esto y voy a escribirla acá abajo, así nos queda, así vemos cómo lo hacemos despacito, ¿sí? Este hierro 3 venía del cloruro férrico, ¿sí? Entonces, adelante del hierro 3 vamos a poner un 2. Entonces escribimos 2 cloruro férrico. Esta pareciera conveniente escribirlo abajo, pero no me quedé sin lugar, así no lo borro. Después, acá tenemos dos ioduros. El ioduro vino del yoduro de potasio. Entonces esto me daría 2 yoduro de potasio. Acá tenemos cloruro ferroso y acá tenemos hierro 2 que vino de este cloruro ferroso. Entonces vamos a tener 2 cloruro ferroso. Acá tenemos yodo 2 que, eh, acá tenemos yodo 2 que el coeficiente es 1, entonces escribimos un yodo. Y ahora vendría la parte donde uno le agarraría la duda, es decir, el cloruro de potasio no apareció en el método guión electrón, ¿sí? No estaba, en ningún lugar aparece acá. Y si nos fijamos, no está balanceado el cloruro de potasio, porque acá tenemos, o los cloruros no estarían balanceados, porque acá tenemos 2 por 2 4 y 1 5, y acá tenemos 2 por 3 6, acá tenemos dos potasios, y acá tenemos un potasio, ¿sí? En el método del guión electrón no aparecen los iones espectadores, ¿sí? No aparecen los iones que podemos tachar. Entonces, los iones espectadores hay que balancearlos al tanteo. Por lo general suele ser sencillo balancearlos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos dos potasios, entonces es razonable que acá tengamos que poner un 2 y poniendo este 2 arreglamos todo, porque acá tenemos 2 por 2 4 más 2 6. Ahí se balancearon los cloruros, ¿sí? Hay veces que los iones espectadores quedan balanceados automáticamente, hay veces que no, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en fijarse al final, cuando pasamos a la ecuación molecular, si quedaron balanceados o no. Esto sería el medio neutro. Repaso en este una vez más los pasos que hicimos. De la ecuación que teníamos, acá, bueno, eh, podíamos hacerlo en este momento o podemos hacerlo cuando la ecuación estaba disociada. Nos fijamos quién se excede y quién se reduce. Disociamos. Una vez que disociamos, agarramos, decimos, bueno, este está oxidando a este y este se reduce a este, perdón, ¿sí? Se reduce a este. Planteamos las semiecuaciones, ¿sí? Las balanceamos, multiplicamos cada ecuación por la cantidad de electrones de la otra, o sea, esta la multiplicamos por 1, que no la escribimos, y la de abajo la multiplicamos por 2, ¿sí? Esta multiplicación por 2 es una distributiva, ¿sí? Que va a todos los lados de la ecuación. Después se suman estas semiecuaciones para dar la ecuación global, se cancelan las especies que se repiten, en las cuales sí o sí tienen que estar los electrones, y después, al obtener la ecuación iónica, la llevamos a la ecuación molecular. Vamos ahora a otro ejemplo, que es una reacción en medio ácido, ¿sí? Las reacciones en medio ácido las vamos a reconocer porque hay un ácido presente o porque hay cationes hidrógeno presente, ¿sí? Esta ecuación no es la más fácil para balancear de primera en medio ácido, pero vamos a hacerla porque tiene todos los ingredientes, ¿sí? La voy a hacer despacio, ustedes cualquier cosa vayan parando el video, volviendo para atrás, y también tienen que, cuando tengamos la clase,
presencial no nos pueden consultar, obviamente. Entonces, tenemos, primer paso, tenemos que disociar los ácidos, hidróxidos y sales que estén presentes, ¿sí? En este caso, solo hay ácidos presentes, entonces el yodo no lo disociamos, omitimos los estados, el ácido nítrico lo disociamos, perdón, se me fue ahí, pero creo que se entiende. Eh, y nada más, vamos a escribirlo en el. Bien, de esto va el ácido iódico, lo disociamos, el dióxido de nitrógeno no se disocia porque es un óxido, y el agua tampoco se disocia. No creí que iba a ocupar más lugar si no lo hubiese copiado más para acá. Bueno, ya está. Entonces, lo que podemos ver acá en esta ecuación es en medio ácido porque hay protones, ¿sí? Y el yodo acá actúa con número de oxidación 0, pasa a iodato que tiene número de oxidación más 5. Entonces, si esto pasó de 0 a más 5, acá ocurrió una oxidación, ¿sí? Y por otro lado, acá en el nitrato, el nitrógeno tiene un número de oxidación más 5 y en el dióxido de nitrógeno tiene un número de oxidación poco usual, pero que sí está presente en el nitrógeno, que es más 4. Entonces de más 5 a más 4, acá ocurre una reducción, ¿sí? Ahora que identificamos la especie que se oxida, la especie que se reduce y el medio, podemos empezar a plantearlas en mi ecuaciones, ¿sí? En mi ecuación de oxidación, ¿sí? Va a consistir en que el yodo se transforma en iodato. Y la de reducción va a consistir en que el nitrato pasa a dióxido de nitrógeno. Bien, voy a escribir los números de oxidación acá arriba, porque siempre es bueno escribirlos. Recuerden que estos números de oxidación no confundirlos con las cargas, porque ahora no son estas especies sencillas, ¿sí? No, cuatro. O sea, la carga de este iodato es menos 1. Cuando yo cuente las cargas para balancear, tengo que mirar este menos 1. ¿Sí? Este más 5 lo estoy mirando, lo estoy escribiendo para saber cuál es el cambio en los números de oxidación. Voy a hacer el balanceo con color para que por ahí se vea un poquito mejor. Vamos a hacer violeta. ¿Sí? Entonces, primer paso, balancear al elemento que cambia el número de oxidación. ¿Sí? Si nos fijamos, por ejemplo, en este caso, el elemento que cambia el número de oxidación es el yodo. Por más que esté este oxígeno presente, eso lo vamos a balancear después, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es balancear los yodos. Entonces vamos a poner un 2 acá, ¿sí? Para que los yodos ya me queden balanceados. En el caso de abajo, acá el que cambia el número de oxidación es el nitrógeno y ya están balanceados. Tengo un nitrógeno y un nitrógeno, ¿sí? El segundo paso es agregar electrones según el cambio en los números de oxidación. Entonces empezamos por el de abajo, que es más fácil. Acá el nitrógeno tiene número de oxidación más 5 y baja a más 4. Si el número de oxidación baja una unidad, quiere decir que se ganó un electrón. En el caso de arriba, podemos ver que el yodo aumenta su número de oxidación de 0 a más 5. ¿Sí? Entonces ahí habría 5 electrones involucrados. Pero tenemos que tener presente, que ocurre muchas veces y muchas veces nos olvidamos, que hay dos yodos.
y hay dos yodos, eso quiere decir que es un 5 por 2, ¿sí? Porque cada yodo va a intercambiar 5 electrones. Entonces acá vamos a tener que sumar 10 electrones, ¿sí? Estos 10 electrones vienen de que son 5 electrones del 0 que pasa al 5 por 2, porque son dos yodos, ¿sí? Entonces ahí cumplimos el paso 2, agregar electrones según el cambio en los números de oxidación. El siguiente paso, al estar en medio ácido, si quieren vuelvo un cachito para atrás, ya, lo que estamos haciendo son estos pasos, ¿sí? Plantear y balancear las ecuaciones, balancear el elemento que cambia el número de oxidación, agregar los electrones según el cambio del número de oxidación, balancear las cargas con cationes hidrógenos si el medio es ácido, y si el medio fuera básico, tendría que ser anhidros oxídicos. Estamos en medio ácido, entonces hay que, hay que lograr que de ambos miembros, en ambos miembros de la ecuación, me quede la misma cantidad de cargas agregando cationes hidrógenos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si miramos la ecuación de arriba, lo que vamos a ver es que de este lado la carga es cero, porque el yodo 2 no tiene carga. Y de este lado, la carga es 2 negativas, 2 por menos uno, y 10 negativas son 12 negativas, ¿sí? O sea, del lado derecho tenemos 12 cargas negativas. Como tenemos que agregar cargas positivas, ¿sí? Que son los protones, las vamos a agregar de este lado, para que se compensen con las cargas negativas. ¿Y cuántos vamos a agregar? 12. Entonces, fíjense, nosotros agregamos, y acá hay 12 negativas, agregando 12 positivas de este lado, acá me queda carga cero y acá me queda carga cero, ¿sí? En la ecuación de abajo, de este lado de la ecuación, del lado derecho, no hay carga, porque el dióxido de nitrógeno no tiene carga, este más 4 es el número de oxidación, no es la carga, y de este lado, fíjense que tenemos dos cargas negativas, una carga del nitrato más una carga del electrón. Entonces tendremos que sumar de este lado cationes hidrógeno y tienen que ser 2. ¿Por qué? Porque ahora tengo dos positivas, menos una me da 1, menos una me da 0. Entonces de este lado tengo carga 0, de este lado tengo carga 0. ¿Sí? En este caso me da la casualidad de que en ambos miembros la carga es 0. Puede ser que no sea 0 de ambos miembros, pero sí me tiene que dar igual. Bien, el siguiente paso es balancear los hidrógenos y los oxígenos con aguas, ¿sí? Por lo general, las aguas se agregan donde faltan oxígenos, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos 3 oxígenos y acá tenemos 2, entonces acá tenemos que agregar un agua, ¿sí? Entonces, ahora tenemos la misma cantidad de oxígenos y por lo general también quedan balanceados los hidrógenos. Fíjense que acá tenemos 2 hidrógenos y acá tenemos 2 cationes de hidrógeno también. En las primeras redox va a ser muy fácil. Hay redox que por ahí ya van a ver el año que viene que van a ser más difíciles y no va a ser tan fácil, pero bueno. Redox es contar, chicos. Si saben contar, saben hacer redox. Por otro lado, en la cuestión de arriba, fíjense que tenemos 2 por 3, 6 oxígenos. Entonces acá vamos a tener que sumar 6 aguas, que es donde me faltan oxígenos. Y ahí ya me quedan balanceados también los hidrógenos, porque tengo 6 por 2, 12, más, y acá tengo 12 hidrógenos. Entonces, las ecuaciones ya están balanceadas en carga, ya están balanceadas en masa, ya están balanceadas según el cambio en los números de oxidación. Lo que resta hacer ahora es decir, la ecuación de abajo tiene un electrón, la ecuación de arriba tiene 10 electrones. Entonces, esta ecuación la tengo que multiplicar por 10
y la ecuación de arriba la tendría que multiplicar por uno que no lo escribo. Sumo las semiecuaciones distribuyendo este 10. Entonces, recuerden, todo lo que está a la izquierda queda a la izquierda, todo lo que está a la derecha queda a la derecha. Entonces me van a quedar 6 aguas más un yodo más, acá fíjense que tengo 10 por 2, 20 cationes de hidrógeno, más 10 electrones, más 10 nitratos. Y esto da, ahora seguimos con esta parte, 2 iodatos más 10 electrones más 12 cationes de hidrógeno más 10 dióxidos de nitrógeno más 10 aguas. Bien, y acá obtuvimos la ecuación global, que es bastante larga. El paso que sigue era, si hay especies que se repiten, hay que cancelarlos. Entonces, los electrones ya sabemos que podemos cancelarlos. Acá hay 10, se cancelan con 10. Ahora, fíjense, de este lado tengo 6 aguas y de este lado tengo 10 aguas. Entonces, acá resto 6 aguas, no me quedan aguas. Acá resto 6 aguas, me quedan 4 aguas, ¿sí? Es como si pasara estas 6 restando, o si restara 6 aguas de este lado y resto 6 aguas de este lado. Por otro lado, acá tengo 12 cationes de hidrógeno, y acá tengo 20 cationes de hidrógeno, entonces estos 12 les resto 12, y estos 20 les resto 12, o sea que me quedan 8 cationes de hidrógeno, ¿sí? Si lo llevamos entonces ahora a la ecuación iónica, vamos a escribirlo en limpio, me queda yodo 2, acuoso, más 8 cationes de hidrógeno, acuoso, más 10 nitratos, acuosos, que pasan a ser 2 iodatos, acuosos, más 10 dióxidos de nitrógeno, acuosos, perdón, gaseosos, más 4 aguas. Disculpen que quizás esto es medio lento, pero por ahí ustedes le están copiando a la par, o es más. Siento que uno lo fija mejor cuando lo vamos escribiendo de a poco. Bien, entonces, en principio, ya tenemos la ecuación iónica. Tendríamos que llevarla ahora a la molecular, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a borrar esta parte, ¿sí? Que ustedes probablemente ya la pueden copiar, o ya saben, ponen stop y listo. Vamos a apagar esto. Y vamos a intentar llevar esta ecuación a esta ecuación, ¿sí? Acá fíjense, tenemos un yodo, entonces el coeficiente del yodo va a ser 1. Después después viene el ácido nítrico.
del ácido nítrico, acá tenemos, nos entraría la duda de decir, ¿qué uso? ¿Uso el 8 de los hidrógenos o uso el 10 de los nitratos? En este caso está bastante cantado cuál tenemos que usar, ¿sí? Pero voy a hacerlo como si fuese un caso general, que no estuviese tan cantado, y es, si yo no sé qué elegir entre este 8 y este 10, lo dejo en blanco, dejo acá el espacio y sigo acomodando el resto. Una vez que termino de acomodar el resto, me voy a dar cuenta de qué va acá, si el 8 o el 10, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos iodatos, entonces van a ir dos ácidos iódicos, más 10 dióxidos de nitrógeno, acá van 10 dióxidos de nitrógeno, más 4 aguas. Y acá tenemos 10 dióxidos de nitrógeno, o sea, hay 10 nitrógenos, y acá la única especie que aporta nitrógeno es el nítrico, entonces claramente, para que queden balanceados los nitrógenos, disculpen, lo que tendríamos que poner es un 10 acá, ¿sí? Y ahí ya me quedaría balanceado. Esto, ¿sí? Ahí ya quedaría balanceado también el resto de las cosas, porque fíjense que ya tenemos 4 por 2, 8 hidrógenos, más 2 hidrógenos de acá son 10. Acá tenemos 10 hidrógenos, 2 yodos, 2 yodos, y acá hay 30 oxígenos, y acá hay 3 por 2, 6, más 4, 10, más 20, 10 por 2, 20, 30 oxígenos. Entonces acá la ecuación ya está balanceada. Bueno, esto lo voy a decir después. Eh, y por último, vamos a hacer un ejemplo en medio básico, ¿sí? Que podría ser, que va a ser esta reacción. Entonces, nuevamente, empezamos de nuevo desde cero y lo primero que hacemos es, o podemos mirar los números de oxidación e identificar, eh, pero vamos a ir de lleno a disociar y plantear la ecuación en forma ionizada. Entonces vamos a tener el hipoclorito de potasio, es una sal, entonces se disocia. El hidróxido de potasio es un hidróxido, entonces se disocia. El óxido de bismuto no se disocia. Esto es una sal que se llama bismutato de sodio, que da el catión hidrógeno, el catión potasio y el anión bismutato. Es como si fuese un nitrato, pero en lugar de nitrógeno tiene bismuto. El catión potasio y el anión cloruro. Y el agua que no se disocia. Bien, entonces, acá el hipoclorito, el cloro tiene más 1 de número de oxidación y acá el cloruro tiene menos 1. Entonces esto se reduce. Esta es una R en una de larga. Y acá el bismuto, fíjense que tiene un número de oxidación más 3, es óxido bismuto 3. Y acá es bismutato. El bismuto tiene números de oxidación 3 y 5, como los del grupo de nitrógeno. Entonces se oxidó. Acá este se oxida. Bien. Una vez que identificamos ya, que disociamos e identificamos la especie que se oxida y se reduce, y también identificamos el medio, esto es un medio básico porque hay oxidrilos, vamos a plantearlas en ecuaciones. Entonces,
Tenemos que plantear que óxido de bismuto 3 se transforma en bismutato y el hipoclorito se transforma en cloruro. ¿Sí? Como siempre voy a copiar los números de oxidación y no hay que confundirlos con las cargas. Bien, entonces, de nuevo, empezamos como siempre. Hay que balancear al elemento que cambia su número de oxidación. Entonces, acá tengo dos bismutos, acá tengo un bismuto. Empezamos por poner un 2 acá. Acá tengo un cloro, acá tengo un cloro, está todo balanceado. Segundo paso, agregar electrones según el cambio en los números de oxidación. Si nos fijamos, acá pasamos, el bismuto pasa del número de oxidación más 3 al número de oxidación más 5. Como aumenta 2 unidades, habría que agregar, o se perderían, 2 electrones. Pero, como tenemos dos bismutos, ¿sí? Cada bismuto pierde 2 electrones. Entonces acá en total sumamos 4 electrones. De nuevo, son 4 electrones porque cada bismuto aumenta su número de oxidación en 2 unidades. Eso quiere decir que hay 2 electrones intercambiados por 2 bismutos que son los que los están perdiendo. ¿Sí? Y ahí viene este 4. Acá abajo hay que tener cuidado, ¿sí? Porque estoy pasando de más 1 a menos 1. Entonces el número de oxidación cambia en 2 unidades. Porque es de más 1 a 0 es un electrón, de 0 a menos 1 es otro electrón. Entonces acá se ganan 2 electrones. Una vez que ya agregamos los electrones, lo que sigue es balancear las cargas agregando en este medio oxidrilos. ¿Sí? En el medio ácido eran cationes de hidrógeno, en el medio básico son oxidrilos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la de arriba, de este lado tenemos el óxido de bismuto, que no tiene carga. Este es el número de oxidación. ¿Sí? Acá la carga es cero. Y del lado derecho, la carga, fíjense que es 2 por menos 1 es menos 2. Y acá tenemos 4 negativas, en total hay menos 6 negativas. Los oxidrilos tienen carga negativa, entonces los tengo que agregar de este lado. ¿Sí? ¿Y cuántos voy a agregar? Acá tengo 6 negativas, acá agrego 6 oxidrilos. ¿Por qué? Porque ahora de este lado tengo 6 negativas y de este lado tengo 6 negativas. Abajo, fíjense que de este lado tengo 3 negativas y de este lado tengo una negativa. Entonces acá voy a agregar 2 oxidrilos. ¿Por qué? Porque de nuevo los oxidrilos aportan cargas negativas. Yo acá quiero aumentar las cargas negativas. Entonces agrego 2 oxidrilos, acá tengo 3 negativas, 2 más 1. Acá tengo 3 negativas, 2 más 1. ¿Qué sigue? Habíamos dicho, una vez que balanceamos las cargas, con oxidrilos en este caso, ahora hay que balancear hidrógenos y oxígenos con aguas. Y agregamos las aguas donde nos hagan falta. Entonces, en la ecuación de abajo es más fácil. Fíjense que acá tengo 2 oxígenos y acá tengo 1. Entonces de este lado voy a agregar un agua. Que es lo que me falta para balancear oxígenos. Y una vez que balanceo los oxígenos, ahí ya me quedan balanceados los hidrógenos. Porque fíjense, acá tengo 1 y 2.
dos oxígenos, y acá tengo dos hidrógenos, acá tengo dos oxígenos y dos hidrógenos. En la ecuación de arriba hay que contar. Acá tenemos 6 y 3 son 9 oxígenos. Y acá tenemos 2 por 3, 6 oxígenos. Entonces de este lado tenemos que agregar 3 aguas. ¿Sí? Esas 3, perdón, quiero modificar eso que quedó feo. 3 aguas. Entonces fíjense, acá tengo 2 por 3, 6, más 3, 9 oxígenos, 6 más 3, 9 oxígenos. Y los hidrógenos también ya quedan balanceados porque tengo 6 hidrógenos, acá tengo 2 por 3, 6 hidrógenos. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos queda hacer ahora? Tenemos que multiplicar la ecuación de arriba por la cantidad de electrones de la de abajo, en este caso sería 2, y la ecuación de abajo por la cantidad de electrones de la de arriba, que es 4. Ahora, fíjense, toda esta la voy a multiplicar por 2 y toda esta la voy a multiplicar por 4. Como estos números son múltiplos, ¿sí? Lo que podemos hacer es llevar a la mínima expresión. En lugar de multiplicar toda esta por 2 y multiplicar toda esta por 4 y sumar, esto lo simplificamos y este 4 me queda como un 2. ¿Sí? Entonces, o sea, si tenemos estos dos números por los cuales multiplicamos son múltiplos, multiplico por los mínimos. ¿Sí? Entonces, acá sería toda esta por 2 y toda esta por 1. Sumando, me quedan 6 oxidrilos más un óxido de bismuto más 2 aguas más 4 electrones más 2 hipocloritos que pasan a formarse, que pasan a formar 2 bismutatos más 4 electrones más 3 aguas más 2 cloruros más 4 oxidrilos. ¿Sí? Fíjense que fui distribuyendo este 2 a lo largo de toda la ecuación. Bien, ahora tenemos que cancelar las especies que se repiten. Fíjense que 4 electrones y 4 electrones, no me quedaron electrones, entonces eso es un indicio de que las cosas las estoy haciendo bien. De este lado tenemos 6 oxidrilos y de este lado tenemos 4 oxidrilos, entonces estos 4 los restamos con 4 y estos 6 los restamos 4, me quedan 2 y estas 2 aguas le restamos, le restamos 2 aguas y estas 3 aguas le restamos 2 aguas, o sea que queda un agua. ¿Sí? Pasando el limpio esto, me queda 2 oxidrilos acuosos más óxido de bismuto sólido más 2 hipocloritos me dan 2 bismutatos más un agua más 2 cloruros, acá,
un agua líquida, dos cloruros, se me fue dos cloruros acuosos, más nada. Listo, perfecto. Bien, y ahora la idea es que esta ecuación hay que llevarla acá arriba. Entonces, borrando esto, espacio, bien, llevando esto ahora acá arriba, ¿sí? Fíjense, tenemos del hipoclorito de potasio, acá hay dos hipocloritos, entonces acá van dos hipocloritos de potasio, más dos, acá hay dos hidróxidos, entonces van dos hidróxidos de potasio, más acá hay un óxido de bismuto, y esto pasa a ser dos bismutatos de potasio, yo tengo dos bismutatos, más tengo dos cloruros, son dos cloruros de potasio, más un agua. Bien, y acá terminaríamos con lo que sería hacer el método del ion electrón en medio básico, ¿sí? Lo importante entonces es que siempre nos basamos en estos pasos, ¿sí? Hay un montón también de trucos más o de algunos casos particulares donde hay que tener en cuenta algunos balanceos y algunos cuidados, pero eso lo vamos, digamos, surge a medida que se practica. Y el método de guión electrón, chicos, es sentarse y repetir esta secuencia de pasos y practicar, ¿sí? Si cuesta disociar, preguntan por disociación, si hay algo que no lo entienden o que no les sale, nos preguntan, pero no es más que esto. Y lo más triste es que, o sea, todo se basa en contar, ¿sí? En sumar, multiplicar y restar. Entonces, hasta acá queda la primera parte de Redox, ¿sí? En la próxima voy a hablar un poquitito más de algunas cosas del método de electrón y vamos a hablar de cómo predecir reacciones de óxido de reducción. Así que vamos a guardar esto y nos vemos la próxima.